Bueno, vamos con el caso 2. Es un hombre de 66 años, un ECOG Performance Status de 0, antecedentes personales, discopatía lumbar en tratamiento con pregabalina y paracetamol, es un ex tabaquista con un IPA de 45. Como antecedentes de la enfermedad actual, tiene un tacto rectal, esto es en el 2020, que evidencia un adenoma grado 1 sin nódulos, y una ecografía en noviembre del 2020, que evidencia una prostatomegalia leve de congenicidad heterogénea con peso estimado de 43 gramos. Contamos con una curva de RCA del 20 de agosto del 2020 de 3,53, el 3 de agosto del 2021 de 4,74 y el 27 de junio del 2022 de 9,96, en ese momento un síndrome prostático en tratamiento con tirosina y luego finasterida. De la enfermedad actual, el 25 de septiembre del año pasado, consulta en emergencia por lumbalgia y disuria severa. Se le realiza una tomografía de tórax, abdomen y pelvis que evidencia una leve dilatación, urétero pielocalicial bilateral, vejiga francamente distendida de paredes finas, sin imágenes patológicas en su interior. La próstata mide 45 por 53 por 44 milímetros. Se observa discreta protrusión discal circunferencial a nivel de L3, L4, L4, L5. El canal raquídeo y los neuroforámenes de dimensiones conservadas, no se observan lesiones de sustitución ósea. Del examen se destaca un tacto rectal, una próstata pétrea, grado 2, impresión a T3 bilateral. PSA de ese momento había aumentado a 54, tiene una RTU desobstructiva y una biopsia prostática que evidencia un adenocarcinoma prostático sinar, grado de Gleason 4+5, corte Gleason 9, grupo de grado 5, bilateral, 13 ganglios positivos. Tenemos la resonancia multiparamétrica que informa prostatomegalia 39 por 48 por 40 milímetros con un peso estimado de 40 gramos aproximadamente. Es de intensidad de señal heterogénea con áreas de hipo intensas que predominan en la zona periférica. Adenomegalia ilíaca primitiva derecha de 11 milímetros, ilíaca interna izquierda de 9 milímetros y mesentérica superior de 9 milímetros. Extensas lesiones blásticas en la columna posterior del acetábulo izquierdo, cuerpo vertebral y arco posterior de L5, ambos huesos ilíacos y principalmente en el hueso sacro. Centellograma óseo, hipercaptación intensa en columna lumbar a nivel de L5 lateralizada izquierda, sacro en su práctica totalidad, sector posterior de ambos ilíacos a predominio izquierdo, acetábulo izquierdo e isquion homolateral de características secundarias. En suma, entonces, es un paciente de 66 años, cáncer de próstata metastásico ganglionar y óseo de novo, un Gleason 9 de alto riesgo. La primera cosa que quiero preguntar a Margarita Fontes, evidentemente tenemos una tomografía no tan vieja, que no veía nada, y en la resonancia aparecen muchas lesiones. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en realidad ese es un problema para la tomografía. La tomografía, todo lo que es degenerativo lo ve escleroso y muchas veces se confunde con lesiones plásticas. De hecho, nosotros recibimos muchas veces en PET tomografías negativas y esas lesiones captan. O sea, es una limitante de la tomografía. La tomografía en una columna sana, en un paciente no tan añoso capaz, este señor no era tan añoso, pero se ve que tiene una enfermedad degenerativa importante. Ahí te llama la atención, pero en el contexto de un montón de lesiones esclerosas por los discos, ahí se te pasa desapercibido. De hecho, igual la resonancia tiene mucho mayor rendimiento para las metástasis óseas que la tomografía, sin duda, sobre todo para las pequeñas y las que son, bueno, blásticas, líticas, o sea, tiene muy buen rendimiento. Entonces, claro, en un paciente que después se supo que tenía un adenocarcinoma próstata, estos pacientes a veces, si no tiene esa curva PSA y lo detectan y bueno, siguen circulando con su patología, en estos pacientes, claro, uno fue a buscar mejor por esa razón. Pero no llama la atención, que la resonancia ve un montón de lesiones que la tomografía no ve, no llama la atención para nada. De hecho, se está tratando de imponer en el mundo con mucha dificultad la resonancia de cuerpo entero, que tiene muy buen rendimiento para las metástasis óseas, mejor que la centello sin duda, pero bueno, porque a la centello le pasa un poco lo mismo, lo degenerativo también te capta. Entonces, acá porque tenía una lesión focal para la centello, pero se ve mucha lesión que capta, bueno, Gerardo lo podrá decir, y después no son nada. Para el PET, por ejemplo, pasa. Y pasa lo mismo con la tomografía, lesiones que no se vieron y que el PET te las muestra o te las muestra la resonancia y que bueno, que cambia totalmente el estadio del paciente.
Y Gerardo, el PET aporta acá, PET de CMA. ¿Haríamos un PET además? Se podría llegar a hacer, porque ahora actualmente la realización de un PET, si bien hasta hace algunos años era específicamente la recaída bioquímica, luego de los estudios que hicimos, ahora el Fondo Nacional de Recursos realiza la cobertura financiera también en una estratificación inicial. Contar con un PET nos va a dar una expresión real de todas las lesiones que expresen PSMA, que va a estar seguramente en concordancia con los otros estudios realizados. Y no sé cómo es acá, pero en Argentina, si vos haces una tomografía, una resonancia y un centrifugador óseo, eso es más caro que un PET. Si vos en Argentina haces, como en este paciente, una tomografía, una resonancia y un centrifugador, eso es más caro que un PET. Entonces le hiciste un PET de SMA y se acabó, no tenés que hacer ninguna de las otras tres cosas. Yo no sé de si la es más tomografía, caro, entonces, pero suma bastante. El problema es que no tenemos cobertura de PET sin hacer la imagenología convencional. claro, ni hablar la experiencia del paciente, ¿no? 3 estudios tuvo que ir a hacerse el paciente, a 3 aparatos distintos, 3 encerrado en uno. A mí soy claustrofóbico, no me gusta. Digo, en un estudio resolvemos todo esto. Doctor Cepelini, este paciente sí. ¿Bien obstruido? Este paciente tiene un montón de cosas para conversar desde el punto de vista urológico. Pero justamente estoy viendo de nuevo la historia, quería ver el principio donde nosotros lo captamos. Aparentemente dice en el tracto inicial que tenía un adenoma grado 1 sin nódulos, o sea, una próstata pequeña que no parecía tumoral. Y no sé si estaba o no con el finasteride, pero bueno, el uso del finasteride es todo un tema que podríamos conversar muy largo. Enmascara el diagnóstico. Enmascara el diagnóstico, para lo único que puede servir es para sensibilizar un tacto o una biopsia por el tacto rectal. Aparentemente no necesitaría ninguna sensibilización, pero el PSA, con esa cinética que tiene, que aumenta en exponencial, fíjense que aumenta un punto en el primer año y después aumenta, se duplica, más que se duplica en el segundo año. Te rompe los ojos y es un paciente que tenés que evaluar desde otro punto de vista. Sí, tenés que ser mucho más agresivo en la forma de evaluación del paciente y directamente tendría que ir a una biopsia. Podemos pasar por una resonancia, sí, no, pues no es opinable, pero realmente este paciente hay que empezar agresivamente desde el inicio. Y está obstruido, estoy de acuerdo con hacerle la RTU desobstructiva. Poné la siguiente. Y me preocupa esa dilatación leve ureteropielocalicial bilateral que tiene, porque no sé en el evolutivo cómo vamos a seguir, cómo va a evolucionar, para la redundancia, este paciente. De momento no haría nada con esa dilatación que tiene, vería cómo va la función renal y obviamente seguiría con el tratamiento sistémico, como ahora después creo que lo vamos a estar conversando. Y ya les adelanto, como ya les adelanté en el anterior, que este paciente es un excelente candidato para el tratamiento local con radioterapia, que también lo hago. Pero bueno, antes de la radioterapia hay que desobstruir al paciente, porque si no, este paciente va directo a la retención de orina y las complicaciones locales. A ver, Juan Pablo. Yo creo que, primero que en este paciente, a ver, volvamos al cuadrito ese de Chris Sweeney que yo modifico y demás. Este es un paciente rojo del semáforo, ¿no? Es M1 de nuevo, alto volumen, todo vamos a decir triplete, o la mayoría, si el señor es chemo-fit, va a recibir triplete. Eso hay poca discusión. Pero igual, una de las cosas más importantes del cuadrito es el diablo está en los detalles. Un detalle importante de este caso, incluso antes que sea alto volumen, es que tiene discrepancia entre el valor de PSA y la carga metastásica. Tiene demasiada metástasis y demasiado poco PSA. El señor anterior tenía mucho menos metástasis y tenía 152 de PSA. Este señor tiene muchas más metástasis y tiene 54 de PSA. Eso se explica porque tiene un Gleason 9, entonces probablemente no produzca tanto PSA. Y eso es un factor importante para pensar en cáncer de próstata desdiferenciado. Lesiones líticas, lesiones ganglionares bulky, discrepancia entre valor de PSA y carga metastásica. Van a haber muchas publicaciones de la doctora Ana Paricio hablando sobre estas variables clínicas que me hacen pensar en cáncer de próstata desdiferenciado. Así que piénsenlo, tengan en la cabeza. Este paciente es rojo, probablemente haya consenso con... El otro era amarillo, el diablo está en los detalles, eso decía mi cuadro, en los amarillos, doblete para todos, triplete según otros factores, el diablo está en los detalles. En el señor anterior los detalles eran que probablemente tenía un tumor T4, que probablemente tenía un tumor indiferenciado, porque tenía lesiones líticas, que era un paciente joven, que era un paciente con una gran lesión. Esos son los detalles para definir entre triplete y doblete. Este paciente me parece que es más claro para hacer triplete, es un rojo del semáforo,
y creo que me parece que está más clara la indicación de hacerlo, y creo que en eso... ¿Quiénes le harían triplete a este paciente? Levanten la mano. Ahora sí. ¿Qué opción elegís para el triplete? Los dos tripletes son muy buenos y similares. Es claramente, esto, yo tengo, no voy a decir que no tengo conflicto de intereses, tengo conflicto de intereses con todo el mundo, entonces creo que se anulan, porque tengo conflicto de intereses con todo. Pero cuando me encantan estas sesiones, porque hablo con absoluta libertad, entonces creo que como estos pacientes van a tomar años la medicación, si uno ve ya tenemos mucha más experiencia con abiraterone durante años que con darolutamida, pero ya se empieza a acumular la experiencia con darolutamida en años, porque la primera indicación de la darolutamida fue resistente a la castración en M0 por el Aramis, y muchos de esos pacientes llevan años tomándola, y bueno, y ahora tenemos el Arasens. Entonces creo que en el largo tiempo se hace más llevadera una droga como darolutamida que como abiraterone. Creo que cuando pensamos en la abiraterone y cuando iniciamos el abiraterone, que lo usamos en post-quimioterapia, en resistente a la castración, tipo CUBAR 301, los pacientes no tomaban 6, 7 años la medicación, y ahora lo toman esa cantidad. Yo tengo pacientes que llevan 6 años tomando abiraterone, se vuelve pesado con el tiempo, y entonces me parece que por corticoides, por bueno, otra serie de factores. Entonces creo que los dos son buenas opciones. Si no podría decir que siempre elijo uno u otro, cambia un poco según el contexto, pero si pienso en un paciente que va a vivir, que tiene por ahí una enfermedad no tan alto volumen y pienso que va a vivir muchos años, si puedo me inclino por darolutamida. Es el trabajo más puro de triplete, diseñado como triplete, prospectivo como triplete, la mejor evidencia del triplete, de la concurrencia, de la poca toxicidad, evaluando calidad de vida, reporte del paciente, los PRO, tienen toda una serie de cosas que me gustan en ese trabajo, está muy prolijo hecho, ¿no? Vamos, en aras del tiempo, vamos a seguir con la siguiente, no las dos historias, sino una sola.